es otro ministerio que se le ha catalogado como un ministerio femenino. Dentro de la iglesia hay muchos más ministerios, como por ejemplo el ministerio infantil. Generalmente está catalogado como uno de los ministerios de la mujer. Diaconisas es otro de los ministerios que generalmente llevan a cabo las damas. Y pareciera que hubiera una brecha entre hombres y mujeres dentro de la iglesia. Y entonces cuando ustedes ven esa mesita y la corbata del pastor, dicen, hoy como que es todo muy rosa, porque a las mujeres tal parece ser que es universal, les gustan esos colores. Desde pequeñitas las niñas empiezan a buscar esos colores, y los hombres pues otros colores diferentes, más azulito, otros colores. No se preocupen los hermanos que traen corbata rosa, es solidaridad para nuestras familias. Sin embargo, dentro de todo esto, ¿cuál es el objetivo de cada ministerio que una mujer desempeña dentro de la iglesia? ¿A dónde apunta los ministerios de la mujer? ¿A dónde apunta Dorcas? ¿A dónde apunta cada esfuerzo que una dama hace dentro de la iglesia? ¿El esfuerzo apunta a distraer y entretener y capacitar a las mujeres? ¿O hacia dónde va enfocado? ¿Saben? Cuando nosotros leemos la Biblia, y de manera especial en un tema que el año pasado mi esposa les compartía, el libro de los Jueces, nosotros encontramos que la más importante labor de una mujer, ¿saben cuál es? La de educar a las nuevas generaciones. Esa es la más loable labor de toda mujer. Y si dentro de la iglesia hay ministerios, ustedes van a encontrar que cada uno de esos ministerios que dirigen las damas están ligados a ese objetivo: educar a las nuevas generaciones o capacitar a las damas para educar a las nuevas generaciones, con un objetivo: que esas generaciones sean santas. Saben que el libro de los Jueces se muestran damas que en un principio estuvieron comprometidas con esa misión: enseñar de Cristo Jesús, educar y sembrar el amor a Cristo Jesús a las nuevas generaciones, y el pueblo tuvo grandes bendiciones. Pero después viene un periodo en donde las mujeres perdieron su ministerio, donde las mujeres descuidaron su labor primordial, y entonces la nación cae en una depravación moral terrible, que encontramos algunos de esos relatos en el libro de los Jueces. Todo resultado de un ministerio, o de los ministerios de la mujer bien enfocados, y los ministerios de la mujer un poco desorientados. Y hoy yo quiero aludir no solo a las mujeres, porque yo recuerdo, según mi Biblia, que cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra. Es decir, que el ser humano está compuesto por dos puntos. Así que no estamos dividiendo la iglesia y entonces todos los caballeros, por favor, párense y ya váyanse porque es para mujeres. No, son dos en uno, dos bajo un mismo estandarte, dos con un mismo objetivo, y ese objetivo es preparar a nuevas generaciones, capacitar a padres y madres para que esas nuevas generaciones que crecen dentro de la iglesia aspiren a la salvación y conozcan a Cristo Jesús. Y es por eso que el texto de esta mañana era Proverbio 22, ¿qué? Proverbio 22:6. ¿Cómo dice? Instruye, y aun cuando fuere viejo. Allí tenemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, queremos educar para la eternidad a esos pequeños hijos. Dios nos ha regalado en la Escritura ese versículo, y sin embargo, cuando nosotros vamos a las casas de los hermanos, cuando nosotros conocemos casos particulares de miembros de iglesia, encontramos personas y madres derrotadas y cansadas porque a los hijos ya no los pueden controlar,
ya no saben qué hacer con los niños y dicen, bueno, pastor, mi hijo ya está grandecito. Y la Biblia dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Y entonces toman ese texto. Tristemente hemos conocido muchas madres, y es probable que haya alguien aquí que haya utilizado ese texto como un texto diciéndole a Dios, Señor, ahora ya es tu problema. Yo hice mi trabajo, instruye al niño y ya creció. Y cuando sea viejo no se apartará. Ahora te toca a ti. Tráelo de regreso. Permite que él ya es tu problema, Señor. Y entonces pregunta a la mujer, ¿verdad que sí, pastor? ¿Verdad? Instruye al niño, cuando sea viejo no se apartará. Mi hijo ya no quiere de la iglesia, ya no viene a la iglesia, lo traigo a regañadientes, ya no sabe de Jesús, ya vive una vida separada de Dios. Ya es problema de Dios, yo cumplí mi parte. Y uno como pastor quisiera decirles, sí, hermana, Dios va a hacer su trabajo. Pero ¿será que estamos comprendiendo bien el texto? Como papá me importa mucho eso. Y quiero empezar este año alentando a las familias aquí presentes para que juntos hagamos un frente unido para la educación de la iglesia, de las familias, para que todos aspiremos a la vida eterna y a la salvación. Amén. Ahora, ¿qué significa instruir al niño? ¿Qué significa realmente ese versículo? ¿Será que instruye al niño en su carrera es traerlo los sábados a la iglesia? Traerlos lo más tempranito que pueda para que entre a las divisiones infantiles y canten. ¿Será que instruye al niño es comprarle su lección y decirle, aquí está tu lección? ¿Qué será instruye al niño en su camino? Porque para mí como papá, lo más importante es mi hijo. Y cuando Cristo venga, para mí lo más bonito sería y lo más preciado ver a mis hijos en la Canaán celestial. Yo sé que es la idea de todos los que estamos aquí. Padres, madres y muchachos solteros que saben que su hora se les acerca. Y pronto estarán en las filas de los casados, pensando en hijos, educando para el cielo. Sería bonito tener certeza de qué significa ese versículo para estar seguro de que mi hijo llegará al reino de los cielos. Entonces, hoy veremos 3 tópicos importantes. Lo primero, ¿en qué consiste mi responsabilidad? ¿Qué significa instruir al niño? Primer tópico. Segundo tópico, ¿hasta cuándo va mi responsabilidad? Porque mi hijo ya tiene 12 años, se ve grandote, ahora está más grande que el papá a los 15 años. Y entonces pues ya está grande. ¿O hasta cuándo? Cuando tenga los 18 y tenga su credencial de lector, hasta ahí, bueno, ese será el segundo tópico. Y el tercero, ¿dónde entra ahora sí Dios como responsable para decirle, ahora te toca a ti, Señor? Yo hice mi parte, ahora tú manténlo dentro. 3 tópicos que quiero en este periodito de tiempo que tenemos contemplar. Lo primero es, ¿qué incluye mi responsabilidad? Y algunos han pensado que la responsabilidad, como lo mencionaba al comienzo, es traerlos a la iglesia. Pastor, ya no viene a la iglesia, pero yo todos los sábados lo traía a la iglesia, le compraba su lección, lo sentaba, lo llevaba a las divisiones infantiles. Pastor, sin falta lo mandé a clubes, a aventureros, a conquis, y pastor, ahora no quiere nada con la iglesia. Hice mi parte. ¿Será posible? Miren lo que dice este libro, que es La Educación Cristiana, en la página 156. Por alguna razón, a muchos padres les desagrada el dar instrucción religiosa a sus hijos y los dejan obtener de la escuela sabática el conocimiento que es su privilegio y deber impartir. Estos padres no cumplen con la responsabilidad que se les ha impuesto, el dar a sus hijos una educación completa. En otras palabras, comprarles la lección y traerlos a la iglesia no es el total de sus funciones. Es una minúscula de las muchas partes. Instruye al niño no es traerlo a la iglesia. Y me da gusto ver muchos bebés por aquí y niños pequeños, porque para ustedes, padres, no se trata solo de traerlos aquí. Eso es una parte muy minúscula. Y si usted durante toda su vida los trae, pero nada más se dedica a eso, esos padres no cumplen con la responsabilidad que se les ha impuesto. Necesitamos dar más. Es una impactante verdad
pero allí está. Así que instruye al niño en su carrera, no es traerlo a la iglesia, porque finalmente lo traigo a la iglesia y es que lo instruyan, ¿sí o no? Usted lo trae, se lo da al maestro, ahí está, instruyan. Pastor, es que los pastores no van y visitan a mi hijo, no preparan temas para mis muchachos, y la culpa la tienen los pastores. Pero el texto dice instruye, es decir, ¿quién es el responsable? El papá. No es la maestra, no es la directora de divisiones infantiles, no es el pastor, aunque ellos deben hacer todo lo mejor, pero no son los responsables. ¿El responsable quién es? El papá. Ahora, hay otra corriente de pensamiento muy moderna, y es la corriente de pensamiento que menciona que el papá tiene que hacerse amigo del hijo. Yo no sé si ustedes han escuchado esas corrientes de pensamiento de educación posmoderna. Dicen, la mejor forma de educar a un muchacho es que usted se gane su confianza, que usted sea su cuate, su amigo. Y entonces el hijo se sienta en confianza, así como cuando va a la escuela y le cuenta todos sus problemas y todas sus desorientaciones y todas sus dudas a sus amiguitos. Usted tiene que ser un amigo más entre los amigos. Y entonces ahí están los papás tratando de ganarse la confianza de los muchachos, y entonces el muchacho le gusta la música y el papá, en vez de decirle no, esa música no, le mueve la cabecita, y somos amigos, nos gusta la misma música, mira, y tratan de estar, como dicen, en onda o al nivel del muchacho para ganarse su confianza, para ganarse ese momento. Y entonces esa corriente dice, no limite a sus hijos, permítalos que ellos vayan por medio de la experiencia aprendiendo. Y entonces el papá, cuando ve al muchacho que quiere probar algo, dice, bueno, no lo tengo que limitar porque soy su cuate, mejor pues lo permito, lo acompaño, lo induzco para que vea, pruebe y aprenda. Sin embargo, nuevamente el texto dice, instruye. El texto nuevamente menciona, instruye al niño en su carrera. Instruir, según el diccionario, es enseñar o doctrinar. Comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello, comunicarle avisos, reglas de conducta. Así que instruir es educar, enseñar, mostrar, no es ser amigo. El texto está diciendo, no se trata de que usted sea su cuate y vaya al lado de él, no. Usted es un tutor, usted es alguien que va a orientar, va a dirigir, instruir. Así que la instrucción va más allá de mostrarles algunas conductas, es presentarle todas las reglas, enseñarles, y hay tres formas de instruir. Lo primero, bueno, ahí estaba el significado: enseñar, comunicar, doctrinar. Me llama mucho la atención comunicarle avisos o reglas de conducta. Entonces la responsabilidad de nosotros consiste en prepararlos para esta vida en la tierra, porque no estaremos con ellos toda la vida. Es decir, necesitamos instruirles cómo deben vestirse, cómo deben comer, cómo deben comportarse en sociedad, llevarlos a un compromiso en la escuela, una carrera, ayudar y dar todo lo posible de nosotros para que ellos se preparen para vivir en esta tierra con éxito, que puedan hacer frente a toda la adversidad y a los retos de este mundo y de esta tierra, y que sean personas de bien en la sociedad. Pero no solo se queda aquí, nuestra labor es prepararlos para la eternidad y llevarlos a Cristo. Son dos tópicos en donde se enfatiza la educación de un padre, y me da gusto ver padres muy comprometidos con el primer ítem. Padres que están pensando en la universidad de sus hijos, padres que están pensando en el mejor colegio para sus muchachos, padres que están pensando en que sus hijos tengan todos los libros de texto, padres que entre semana levantan a sus niños: levántate, ya es hora de ir a la escuela, párate mamá, otro ratito. No señor, otro ratito nada, anoche estabas dando lata, molestando, no te querías dormir. Levántate, ya es hora de ir a la escuela, ponte la ropa, desayuna,
y el papá y la mamá están comprometidísimos con el primer ítem. Una buena educación, una buena preparación. Padres que están comprometidos con la ropa de los hijos, que tengan buenos zapatos, que tengan buenos tenis, que tengan el vestido, el uniforme, que no les falte nada. Pero el segundo ítem queda un tanto escueto, débil. Porque cuando se trata del culto familiar, no hay un padre emocionado o comprometido. Porque cuando se trata de la lección de escuela sabática del niño, no hay recursos. Eso cuesta mucho. Porque cuando se trata de enseñarle una historia bíblica y sentarse con el muchacho a leer la Biblia, casi no hay tiempo. Hay muchas ocupaciones durante el día. Pero en eso consiste nuestra responsabilidad. Y yo recomiendo ampliamente el libro La Educación Cristiana, que quiero compartir con ustedes 7 ítems que se encierran entre las páginas 157 a las 160, solo 3 hojitas. Pero allí está una síntesis de las labores de los padres para con los hijos. Lo primero es que un padre debe enseñar a un niño cuando es pequeño a respetar y reverenciar la oración. Es decir, cuando vamos a orar, el niño sabe que deja de jugar, el niño sabe que no hay tele, el niño sabe que cierra los ojitos y junta sus manitas. Es un momento especial. Generalmente, esta actividad la aprenden los niños cuando están chiquitos. Pero cuando van empezando a crecer, cuando ellos se van desarrollando, pareciera que ya se olvida. El niño, muchas gracias. El niño cuando está chiquitito, de unos 2, 3 añitos, sabe. Y hasta parece curioso porque todas las mamás hacen lo mismo. Cuando uno va a orar, vamos a orar, manitas juntas, ojitos cerrados, y el niño, y todos, ay, qué lindo. Pero pasa esa edad y se olvidó. Ya el niño tiene 5, 6, 7 años. ¿Y saben qué es lo más triste? Que esos niños, lamentablemente, la mayoría miembros de iglesia o hijos de miembros de iglesia, estamos orando y traen los ojos abiertos y están jugando y están haciendo muecas y están llamando. Y a los más grandecitos, los adolescentes, me ha tocado ver con tristeza. Vamos a orar y él está en la tableta o en el celular. El primer punto es supremamente importante. Cuando el niño empiece a conocer a Dios, tiene que entender que debe respetar y reverenciar ese momento de la oración. Así que si su hijo es un muchacho que abre los ojos, juega o está entretenido en la oración y no participa con reverencia y respeto en la oración, deja por allí una gran incógnita acerca de la labor como padre en esta cuestión. Lo segundo es que el niño debe aprender a orar. Yo no sé si les ha pasado, muchachos de 12, 11, 10 años, ora. Y no los haces orar. Y no porque no tengan la capacidad, o no solamente porque les dé pena, sí a todos les da pena, sino porque ni saben. De niños repetían, pero ahí se quedó la labor. No aprendieron a orar, no aprendieron a expresar delante de Dios todo lo que tienen en su corazón. Así que, aparte de reverenciar, deben aprender a orar. Deben, en la iglesia del hogar, es donde deben aprender a orar y a confiar. Así dice este libro de la educación cristiana, de la educación cristiana. Cuando llegamos en una reunión pública y el niño está jugando, la mamá le da una vergüenza y por la vergüenza le pega un pellizcón al niño. Estate. Pero no es en la iglesia donde tiene que aprender, es en la casa. La iglesia es reflejo de la casa.
El tercer ítem es que deben aprender a repetir la ley de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Noten bien ese versículo. Está hablando el apóstol Pablo, el pastor viejo, con Timoteo, un muchacho, un joven, que aspira a ser pastor y recibe consejos de parte del antiguo pastor. Pero este pastor hace una declaración que deja muy en claro por qué Timoteo, ahora que es joven, sueña y aspira a dirigir la iglesia. Y él dice, segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez ¿qué cosa? Has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, el apóstol Pablo sabe que desde la niñez Timoteo conoció la Biblia. Es por eso que la ley de Dios debe ser colocada en cada corazón. Hermanos, y eso no se aprende trayendo a los niños a la escuela sabática. Eso se aprende cuando un papá y una mamá dedican todos los días tiempo en casa para leerle la Biblia a los hijos. Yo les conté, creo la vez pasada, la sorpresa que nos llevamos cuando decidimos leerle la Biblia tal cual, la Biblia como va, Reina Valera 60, a nuestros hijos. Leíamos 2, 3 capítulos y querían más. Y normalmente dicen, no, es que la Biblia es muy aburrida. Pero el niño, cuando usted se la lee, por supuesto bien leída, el niño se entretiene, se emociona, porque hay historias de grandes héroes dentro de la Biblia. Y a Timoteo se le repitió la ley, a Timoteo se le enseñó la palabra de Dios. Nuestros hijos en casa, mujeres, hombres, padres de familia, en casa nuestros hijos tienen que leer la Biblia. Si usted en casa no le lee la Biblia, si usted en casa no dedica tiempo para estudiar la Biblia, no está cumpliendo con el instruye al niño en su camino. Así que cuando sea viejo, no podemos ir delante de Dios. Así que nuestra responsabilidad incluye esta parte de la ley de Dios. Ahora, sigue orar en sencillas palabras que mencionábamos, no solo repetir. Punto número 5, enseñar verdadera reverencia en la iglesia. Y la reverencia se evidencia en obediencia. O al revés, la obediencia se expresa en reverencia. Dos cosas que se compaginan. Si queremos que el niño sea reverente en la iglesia, el niño tiene que primero aprender a respetar ¿a quién? A su papá. Por supuesto. Un niño que no respeta al papá, ¿cómo va a respetar a Dios que no lo ve? No va a respetar a Dios, por supuesto. Primero tiene que aprender a obedecer al papá. Tiene que aprender a respetar al papá para que haya reverencia. Así que un niño reverente en la iglesia es porque aprendió a ser obediente en casa. La reverencia es importante. Qué triste es cuando un niño en la iglesia no sabe conducirse. Hijo de padres adventistas, con abuelitos adventistas, padres que son ancianos, pastores, padres que tienen grande trayectoria en la iglesia, con hijos que no respetan la iglesia, hijos que están corriendo, jugando, viendo caricaturas en el celular. No hay reverencia por la casa de Dios. Y este es un tema que muchas veces ha preocupado, de manera especial a los más grandecitos. Pastor, ¿qué vamos a hacer con la reverencia? Las diaconisas no se atreven a llamar la atención a algunos niños, porque si les llama la atención sus papás, luego es un problema. Pastor, los muchachos se la pasan jugando. Y entonces la iglesia se preocupa, pero la reverencia es una responsabilidad de un papá que en casa enseña obediencia. Mi papá, cuando éramos pequeños, en esta reunión familiar que tuvimos, tenía costumbres muy particulares. Y contaban mis hermanos y yo me acordaba de muchas cosas que todavía recuerdo. Mi papá era pastor y fue pastor en su periodo breve del ministerio porque falleció antes de ser ordenado, pero en ese breve periodo del ministerio atendía rurales.
congregaciones rurales. Y entonces llegaba, mi mamá siempre estaba ocupada, mi papá en la plataforma, así que todos los muchachitos ahí sentados en la banca solitos. Y cuando uno de nosotros empezaba a cuchichear y a platicar, mi papá nada más nos miraba. Y hacía así. Y ya uno sabía que llegando a casita, la cosa estaba dura. Y mi hermano, el mayor, el que predicó aquí, nos contaba que entonces, él llegando, se metía corriendo a la casa, a su cuarto, y se ponía doble pantalón de mezclilla. Y se acostaba. Y el día no va a cenar, ya se durmió. Él sabía que llegando a casa mi papá cumplía. Había obediencia, había reverencia. Me tocó ver en una iglesia a un niño de 10 años en el atrio de la iglesia, no quería entrar a la iglesia, y su mamá, ándale, mi hijo, por favor, vamos a la iglesia, métete, hijo, por favor. Llegando a la casa te doy un dulce. Una mamá conocía a una mamá de un niño de escasos 3 años. Y decía, es que yo ya no puedo con él. Es terrible. La Biblia se escribió para todos, menos para él. Si hubieran conocido a este muchachito, las cosas hubieran sido diferentes. Yo no puedo. Yo decía, pero a ver, ¿cuántos años tiene usted, mamá? ¿Y cuántos años tiene ese niño? ¿Quién sabe más? ¿Quién conoce más? ¿Quién sabe manejar la mente mejor? ¿El niño o el adulto? Se supondría que el adulto. Pero padres rendidos porque no hay obediencia, y por supuesto avergonzados porque en la iglesia no hay reverencia. Y el otro punto, la obediencia de la que hablábamos, noten bien lo que dice. La obediencia debe aprenderse sin lugar a dudas, porque únicamente mediante vidas de obediencia voluntaria pueden presentar a Dios el servicio que Él requiere. Antes que el niño tenga suficiente edad para razonar, ya se le debe enseñar a obedecer. Noten bien, antes de que el niño tenga la capacidad de razonar, ella tiene que aprender a obedecer. Debe inculcársele el hábito mediante esfuerzos amables y persistentes. Así que la obediencia es vital. Ahora, Josh McDowell tiene un libro que dice, que se titula El padre que yo quiero ser, y él dice: los padres no ruegan, no sobornan ni amenazan. Sencillamente y directamente les dicen lo que pueden hacer y lo que tienen que hacer. Está en la página 126. El padre que yo quiero. No ruegan, no sobornan ni amenazan. Eso debería ser un padre. Pórtate bien y te doy un dulce. Soborno. Ya es un soborno. No ruegan, ándale, mi amor, pórtate bien, mira que me haces pasar vergüenzas. No ruegan. Si te portas mal, vas a ver, no amenazan. Sencillamente les dicen qué es lo que tienen que hacer. Vamos a entrar a la iglesia, Jemisita. Y al entrar a la iglesia, te me vas a sentar a mi lado, vas a poner atención al tema, te me portas bien. ¿Ok? Les dicen lo que deben hacer. El niño debe aprender a obedecer. El niño debe aprender a obedecer no por amenazas, no por sobornos, ni por ruegos, ni por lástima. Está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 199. Ahora, esa obediencia se puede lograr mediante muchas cosas. Debe estar claro cuáles son las responsabilidades y deberes, qué es un privilegio y qué es un derecho, porque muchas veces los padres, como los hijos son difíciles para manejar y sacaron un temperamento así medio, ay, hijo de mi chica vida, dicen por allá en Colombia, qué muchachito tan latoso, y entonces yo no logro educarnos, no logro. Y hay veces padres que dicen, bueno, si no te portas bien, que viene la corrección o el correctivo, si no te portas bien, te va a tocar tender tu cama. ¿Cómo se queda así? Ese no es su deber. Hasta donde yo sepa, ese es su deber. Pues, ¿quién durmió ahí? Pues que la atienda.
Hay que definir en casa qué son deberes, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los beneficios. Hay hijos que dicen, papá, mi celular, me tienes que comprar un celular de estos. ¿Por qué? Porque es un deber. Ah, caray, ¿dónde? Y pareciera que la idea de lo que son deberes se ha borrado. Lo que son privilegios ya no se sabe. Pero definir esas dos cosas va a ayudar mucho en obtener obediencia en los hijos. Por ejemplo, es deber del hijo recoger los juguetes. Es deber del hijo tender la cama. Es deber del hijo organizar sus cosas, hacer sus tareas. Esos son deberes de los hijos. Ya cuando están más grandecitos, pues a nosotros nos incluían en la casa. Porque ahí también vive usted. El muchacho que ya está así con vocecita de adolescente, que le empiezan a salir los primeros pelitos por acá. La señorita que ya quiere ser mujer grande, ya necesita responsabilidades mayores dentro de la casa. Y esa señorita y ese caballero deben participar en el lavado del baño, en los trastes, en el acomodo general, en la barrida, la trapeada, porque allí vive. La lavada de la ropa, ¿también quién la ensució? La ensució el muchacho. Pues que la lave el muchacho, que no tiene manitas. Por supuesto que sí. Hacerlos para saber y participar de las responsabilidades básicas de la vida va a ayudar para que ellos entiendan lo que es obediencia. Y ahí va unido el último punto, que es la madre es la reina del hogar. Lo dice la educación cristiana, lo dice el hogar cristiano. La idea de la casa es que la mamá sea la reina y sus hijos sus súbditos. Claro, lean el espíritu de profecía, muchachos. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Lo totalmente opuesto. Los hijos son los reyes de la casa y su madre. Sí, a mí me ha tocado verlo. Yo lo he visto. No me lo cuentan, yo lo he visto. Muchachos que llegan, mamá, mi camisa blanca está sucia. Ay, mamá, no la has lavado y hoy tengo que ponérmela. A ver, papá, ¿y usted por qué no la lava? La mamá, aquí en México me tocó, y ese fue uno de los grandes shocks míos al llegar a México. En Colombia no pasa eso. Pero cuando yo llegué aquí, por primera vez senté a comer en una mesa familiar. La mamá traía y traía y traía. Y yo me quedé esperando que la señora de la casa se sentara con nosotros a comer. Pues vamos a orar. Pues siéntese. No, aquí paradita. Pues si vamos a comer. Pues si yo tengo que checar lo de la cocina. Y oramos, todos comiendo. Y la mujer huele, va y viene. Tráeme madre esto, ¡fum! Tráeme aquello, ¡fum! Más agua, ¡fum! Los hijos, los reyes de la casa, y la mamá, su súbdita. Pero el espíritu de profecía menciona que debe ser totalmente al revés. La mamá es la reina del hogar y sus hijos sus súbditos. Claro, una reina que no sea aprovechada, ¿verdad? Que no abuse de su poder. Normalmente las mamás no lo hacen porque llevan su corazón cargado de una cosa que se llama amor, y eso les impide ser tiranas en su reinado. Pero sí, finalmente, la mamá debe lograr que el hijo entienda que la mamá es la reina del hogar, y eso le va a facilitar al hijo guardar el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Pero si él en su educación primaria de la casa aprendió que su mamá lo debe honrar a él, entonces no va a poder guardar el mandamiento. Tiene que suceder. A mí me choquean los cables allá al fondo cuando yo veo mamás atareadas y los muchachos en la tableta o en el celular.
Y uno piensa, no, uno le dice, ¿pero por qué? No, él está estudiando y no se asoma, whatsappeando. Y es triste. El hijo no puede trabajar, pastor, él no hace nada en la casa. ¿Por qué? Él está estudiando. Cuando yo estudié, pues yo estudiaba y trabajaba. Desde pequeñito. Terminé mi carrera de teología estudiando y trabajando. Y a mí me enseñaron desde chiquito que sí, tengo que estudiar, pero también tengo que trabajar. Eso me compensa. Es más, la educación cristiana menciona que todo alumno debería trabajar y aprender un oficio. Y es por eso, si ustedes van a una universidad adventista, a la que sea, van a encontrar que el muchacho, aunque pague toda su carrera, tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Arreando borregos, ordeñando cabras, en la carpintería, en mantenimiento, en la basura, en la cocina, en algún lado, pero tiene que trabajar. Porque es parte fundamental de la formación del hijo. Así que 7 ítems que hoy quiero dejar para que cada uno de ustedes, como padres y madres, empiecen a replantear el versículo de Proverbios 22. Instruye al niño. Instruye. Tiene que ver con varias cosas. Instruye no es solo traerlo a la lección de la escuela sabática. Instruye tiene que ver con mucho más que solo traerlo a la iglesia. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, entonces nuestras responsabilidades son constantes, no cesan, no se acaban. Ahora, hay una cita muy importante que está basada en ese versículo de Lucas 2:52, perdón, que decía que Jesús crecía, ¿se acuerdan? En sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Para qué? Ese texto está implicando esta educación. Está con un crecimiento integral, y la mamá está constantemente y el papá está constantemente inmiscuido en todo eso. La meta, miren cuál era la meta. La meta a la cual aspiraba era la de reflejar perfectamente el carácter de su Padre Celestial. O sea que el objetivo de un papá no solamente es que tenga una maestría o que se bautice. El objetivo de un papá es que su hijo pueda reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Qué bonito es cuando un hijo puede reflejar válidamente lo que es Cristo Jesús. Otro texto que me llamó mucho la atención, que está en Manuscritos 43 de 1900, dice: si las madres descuidan la siembra de la buena semilla y después esperan cosechar grano precioso, se chasquearán porque segarán espinas y cardos. El diablo vela siempre, preparado para sembrar semillas que brotarán y darán una mies abundante que concuerde con el carácter satánico. En otras palabras, madres y padres, cada vez que ustedes y yo decimos: no tengo tiempo para educar a mi hijo, le pongo la tele, Satanás entra en acción para sembrar semillitas. Cada vez que usted como papá dice: es que estoy muy cansado, hoy no puedo jugar con mi hijo, hoy no puedo leerle la Biblia, es que anoche nos acostamos tarde, nos vamos a levantar un poquito después y ya ni modo, otro día leemos. Cada vez que usted hace eso, le está abriendo la puerta para que Satanás haga su labor de siembra. Y cuando crezca, las semillas que sembraron brotarán abundantemente, pero ese fruto va a concordar con el carácter de Satanás. Y la madre no podrá entonces decirle: Señor, ¿qué pasó con la promesa? Porque finalmente la mamá no hizo una labor importante. Ahora, 2 preguntas, ya entendimos cuál es nuestra responsabilidad, qué es educar, hasta dónde llega mi responsabilidad. Bueno, hay una idea que está en la Biblia, Josué 2:19, por favor, y Salmo 147:13. 2 versículos nada más, quiero que me ayuden a leer. Ya estamos
finalizando este tema. Y entonces Josué 2:19 menciona o hace mención de un relato muy famoso. Y es el relato de la toma de Jericó. ¿Se acuerdan? Que mandaron espías. ¿Y qué pasó con los espías cuando entraron a Jericó? Los estaban persiguiendo. ¿Y dónde se escondieron? En la casa de una mujer llamada Rahab. Y entonces ellos van a salir y ella les ruega, por favor, ¿se acuerdan? Que tengan misericordia. Y ellos le hacen una promesa. Ellos le dicen, ok. Y entonces esa promesa está aquí. 2:19, cualquiera que saliera, bueno, versículo 18, he aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos colgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos, toda la familia de tu padre. Versículo 19, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, ¿qué va a pasar? En otras palabras, hay un principio que se llama el principio dentro de tus puertas. Por primera vez mencionado en Génesis, en Éxodo 20, del 8 al 11, en el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Dentro de tus puertas. O sea que dentro de mis puertas hay una responsabilidad. Fuera de mis puertas, ya no es mi responsabilidad. Rahab tenía que conservar a quienes iban a salvar su vida, ¿dónde? Pero las personas tenían la libertad de estar dentro o fuera, ¿sí o no? Imagínense, se van a caer las murallas, pero métase a mi casa que está en la muralla y vas a vivir. Ay, no, estás loca. Dentro de tus puertas, fuera de tus puertas. Ahora, Salmo 147 13. Porque fortificó los alaba, bueno, del versículo 12, alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos, ¿cómo? En otras palabras, la idea dentro de tus puertas es que mientras el hijo esté dentro de tus puertas, tú tienes que exigir que se respete la ley de Dios para que la bendición de Dios caiga sobre sus hijos. Dentro de tus puertas implica que mientras el hijo esté dentro de mis puertas, mi responsabilidad sigue fluyendo. Muchos papás dicen, ya tiene 18, pastor, ya le salió bigote, ya él sabe qué hacer. ¿Dónde vive, hermana? En mi casa. ¿Y de dónde se compra la comida? Pues nosotros la compramos. ¿Y quién le hace de comer? Pues nosotros. ¿Y entonces de quién depende? Pues de nosotros. Entonces él no es independiente. Él hace lo que usted le diga, porque vive dentro de sus puertas. El principio dentro de tus puertas es: tú eres responsable de lo que pasa dentro de tu casa, dentro de tus puertas. Si alguien está dentro de tus puertas, debe guardar los mandamientos que en esa casa se mantienen. Debe vivir una vida de acuerdo a los principios de esa casa. ¿Y quién es el jefe de esa casa? Pues usted como papá. Hermano, por favor, cómprele a que su hija ya no traiga los vestiditos tan chiquitos porque se va a resfriar. Pastor, pues es que esos son los vestidos que a ella le gustan. ¿Y quién se los compra? ¿Ella ya se compra su ropa? No, yo se los compro. Ah, bueno, pues cómprele largos. Es el papá quien gobierna dentro de las puertas. A los 16 años yo salí de la casa. Dentro de tus puertas. Mi mamá lo tenía claro. Y me lo repetía cada vez que yo me comportaba de una forma prepotente, de una forma arrogante. Porque yo ya estaba grandote. Segundo, 15 años. No, pues yo ya estoy grande, yo voy a hacer. No, señor, usted vive en mi casa. Y mientras vivo en mi casa, hace lo que yo le digo. Aquí se va a la iglesia y a la iglesia sale conmigo. Ah, pero que si no quiere ir a la iglesia, ahí están las puertas, está su maletita, se va de sus puertas, son sus reglas. ¿Está dentro de mis puertas? Son mis reglas. Dentro de tus puertas. ¿No lo hizo Jesús con Lucifer?
No lo hizo Jesús con los hijos. ¿Era su hijo? Por supuesto, lo creó, lo formó, le dio potestad. ¿Lo amaba? Inigualablemente. Rompió las reglas. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Por eso la parábola del hijo pródigo es un reflejo de lo que pasó en el cielo. El hijo pródigo, ¿a dónde se fue a hacer su festín y todo lo demás? Muy lejos, fuera de las puertas. El papá, si hubiera sido mexicano, hubiera dicho: mi hijo, tráigaselo a parranda a la casa, pero no se vaya de mi casa. Y si el pastor lo hubiera visitado, hubiera dicho: ay, pastor, yo prefiero que se porte mal en mi casa y yo lo vea, a que se vaya lejos y quién sabe qué haga. Bueno, esa es la filosofía suya, pero la filosofía de la Biblia es: dentro de tus puertas, tú eres responsable como papá. Si tú todavía lo vistes, si tú todavía lo alimentas, si tú todavía lo mantienes y él vive en tu casa y tú le permites romper las reglas, tú eres tan culpable como el que rompe las reglas. El hijo pródigo: ¿quieres romper reglas? No aquí. Y prefiero que te vayas con todo el dinero y las rompas muy, muy lejos. ¿El papá sabía dónde estaba? Sí. ¿Fue por él? No. ¿Sabía cómo estaba? Sí. ¿Fue por él? No. El hijo regresó. Cuando regresó, vino a cumplir las reglas de la casa. Ya no atentó más contra las normas. Entendió que las normas dentro de tus puertas están para brindarte protección, crecimiento y amor. ¿Hasta cuándo es tu responsabilidad? No hay una edad. Es que ya tiene 8 años, pastor. Bueno, vive dentro de tus puertas. Sí, sigue siendo tu responsabilidad. Tiene 15 años, pastor, ya es todo un señor. ¿Dónde vive? En tu casa. Pastor, pero es que él ya tiene 38 años. ¿Y dónde vive? En tu casa. ¿Y de qué vive? De mi dinero. Entonces, está dentro de tus puertas. Por eso a los 16 añitos yo me salí de la casa. Porque las normas de mi mamá yo no las soportaba. No las quería. Claro, no comprendía lo que ella significaba. Y mi mamá me dijo siempre, constante y repetidas veces: si no te gusta, vete. Un día dije: pues no me gusta, me voy. Y me fui. Mi mamá lloró, pero no bajó las normas. Viví fuera, me golpeé, me caí, me raspé. Comprendí las cosas difíciles que traen las malas decisiones y entendí cuán importante es tener reglas propias. Y ahora que me casé y negociamos con mi esposa las nuevas reglas de este hogar, esas reglas se cumplen. Dentro de mis puertas hay reglas. Viene la familia de Susan, todos son no adventistas. Vienen a mi casa. Ay, amor, ellos son tomadores y yo no sé qué, y esos son repachangueros. En mi casa. Llegaron a la casa. Oye, que vamos ahí. Le dije: un segundo, miren, en mi casa eso no se permite. Si ustedes quieren, háganlo allá afuera. Pero en mi casa no. Dentro de tus puertas, tu responsabilidad como papá, como mamá, dura mientras tu hijo esté. Ahí les dejo la tarea, muchachos. Si ustedes no les gustan las normas, sálganse. Mi consejo, con todo amor. Se van a golpear, les va a doler y van a aprender a amar reglas. Y cuando se casen o cuando tengan su casa, van a tener las más preciosas reglas en casa. Porque solo así un muchacho duro como yo aprendió que las normas son importantes. Si no, jamás lo hubiera aprendido. Jamás. Si mi mamá hubiera rebajado las normas para contenerme dentro de sus puertas, yo nunca hubiera aprendido la importancia de las reglas, la importancia de las normas. Y entonces la pregunta última que nos hacía falta es: ¿y cuándo entra Dios como responsable? Pues si se dieron cuenta, Dios entró desde hace rato.
como responsable. Es decir, Dios estuvo desde el primer día de nacido del bebé. Dios estuvo desde el vientre de la madre presente. Dios estuvo acompañando en la creación. Dios estuvo presente. Si un papá y una mamá se dedican a educar hijos así, cuando sean viejos esos hijos no se van a salir de la iglesia. Y la mayor evidencia soy yo. Lo hablaban entre mis hermanos. Jamás ninguno de los 3 hermanos que tengo pensó que yo podría ser pastor. Nunca lo imaginaron. Nunca en su vida. Ni siquiera mi mamá, que tanto aspiraba de mí. Nunca. Y lo platicaban en estas vacaciones. Cuando David salió que se va a estudiar teología, todos se fueron para atrás así. ¿Qué? ¿David? Hombre. Pero el consejo bíblico fue cumplido por mi mamá. Estuvo. La historia de mi esposa es tanto similar. Un padre que exigió hasta el cansancio que las normas se cumplían, una educación más allá de la escuela sabática y un folletito comprado, una educación continua, constante, permanente por los hijos. Sí, trastabillamos, pero cuando somos más grandes seguimos en el camino de Dios. Hay 2 párrafos del Espíritu de Profecía que hablan del día final. Dice: la maldición de Dios descansará seguramente sobre los padres infieles. Está hablando del día cuando Cristo venga. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, todos. Y allí van a haber familias. Y habrá un grupo de hijos que condenarán a los padres infieles. La maldición de Dios descansará seguramente sobre los padres infieles. No solo están ellos plantando espinas que los habrán de herir aquí, sino que deberán arrostrar su propia responsabilidad cuando se abra el juicio. Muchos hijos se levantarán en el juicio y condenarán a sus padres porque no los reprendieron y los harán responsables de su destrucción. La falsa simpatía y el amor ciego de los padres los impulsa a excusar y no a corregir las faltas de sus hijos, y como consecuencia estos se pierden y la sangre de sus almas recaerá sobre los padres infieles. Ahí está un grupo de padres, pero hay otro grupo de padres que es cuando empiece el juicio, los libros serán abiertos y cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus padres y a sus madres dirán: ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Amén. Qué maravilloso será tener hijos así. Y cuando llegue Cristo Jesús, mis hijos levanten sus coronas, honrando una educación esforzada y constante en esta tierra. Qué triste, por el otro lado, que nuestros hijos nos señalen para culparnos de su desgracia y perdición. Y la dirección de lo que pase ese día la tenemos nosotros aquí todos los días. Sé que hay padres aquí que el tiempo ya les ganó y dicen: ojalá este sermón lo hubiera escuchado hace 15, 20 años atrás. Pero recuerden los consejos bíblicos dentro de tus puertas, lo que puedan rescatar, aplíquenlo y sigan orando incesantemente por esos muchachos. De pronto hay padres aquí que están justamente en esa tarea, con hijos pequeños, 7, 5, 4, 10 años todavía. Por favor, atesoren y sueñen con un día final que traiga gloria a la educación. Y sé que hay muchachos que en un futuro serán padres. Iglesia querida, ministerios de la mujer tienen que ver con la salvación. Y si se dan cuenta, es un complejo de hombres y mujeres unidos por educar familias para el cielo. Yo quiero en esta ocasión terminar con un compromiso de parte de la iglesia para con Dios.
velitas. Esas velitas están representando de un lado el ministerio de la mujer, del otro lado está representando el departamento de Dorcas, el ministerio de estas damas a través de las Dorcas. Y ellas dos hoy, al encender esas velas, están comprometiéndose delante de Dios que por sobre todas las labores lo más importante es que las mujeres nunca olviden que su mayor labor es la de preparar familias para el cielo. Y allí están dos velitas encendidas que representa el ministerio de estas dos directoras. Pero yo hoy quiero invitar ahora a las mujeres de esta iglesia. Digo porque la Biblia nos mencionó que la labor de una madre es vital. Y yo quiero saber si hay mujeres aquí que quieran unirse en este sueño de preparar familias para el cielo, vincularse a estos ministerios, ya sea en Dorcas, ya sea en el ministerio de la mujer, y hacer todo, o en ambos, y hacer todo lo que se haga con una misma aspiración: llevar al reino de los cielos la mayor cantidad de familias completas. Así que si hay mujeres aquí presentes que desean vincularse, yo les invito a que vengan, por favor. Tomen una velita, la enciendan y vayan ocupando un lugar aquí atrás. Vayan tomando y vayan encendiendo de la flamita de alguna de las velitas de los ministerios aquí representados, para que el compromiso simbólico a través del fueguito se haga real durante este año. Y ustedes, damas, pasen y se van ubicando hasta aquí, hasta el fondo. Y ustedes, damas, se comprometan. Familias para el cielo, una iglesia para el cielo, una educación integral en nuestra iglesia. Una educación que traiga alegría y felicidad en los años posteriores a cada padre y a cada madre. Yo ahora quiero invitar a los hombres de cada casa aquí presentes. Tal vez las velitas no alcanzan para los caballeros, pero sabemos que somos una sola carne con la mujer. Si ustedes desean unirse al esfuerzo y a la dedicación que hoy se está sellando a través de una velita, yo quiero invitar a los hombres a que se pongan de pie allí donde están. Como un símbolo de Señor, yo también me comprometo. Yo quiero que mi familia completa esté en el cielo. Y no voy a dejar esa carga solo sobre los hombros de una dama. Yo voy a estar presente. Yo voy a estar comprometido. Yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que mi familia esté dispuesta para cuando Cristo venga en gloria y majestad.